Después de haber instalado CatchOS y haber tenido una mala experiencia, he decidido eliminarlo de mi sistema y darle espacio a Basite. Como sabrán, tengo varios sistemas operativos, empezando por Windows, que lo utilizo para utilizar programas que no puedo utilizar en Linux y también para poder jugar juegos que tienen el berraco anti-cheat, pero realmente lo estoy utilizando para jugar Call of Duty Warzone. Luego tenemos a Zorin 17, que es el sistema operativo principal de toda mi computadora, pero estoy esperando el update a Zorin 18. Y por último tengo a Zorin 18, que lo instalé con el propósito de conocerlo y traérselos a ustedes, que por cierto también les hice un video a ustedes. Y como se darán cuenta, he instalado varios sistemas operativos en mi computadora, y siendo el último CatchOS, siendo Basite el último sistema operativo que he probado en mi computadora personal. Después de haberle dado una probadita a Basite, he decidido darles a ustedes mi opinión. Algunas son meh y otras son buenas y otras son muy malas. Voy a comenzar primero con las malas. Como decidí instalar Basite junto con Windows en uno de mis discos duros, Dios mío, eso sí me dio dolores de cabeza. Con CatchOS, con Zorin y con otros que también he probado con esa otra mitad de mi disco duro para probarlos, Basite ha sido el único realmente difícil de instalar junto con Windows. El primer problema, que era el más fácil realmente, era liberar volumen en mi unidad para poder darle el espacio a la instalación de Basite. Y como les dije a ustedes, yo juego con mis amigos Call of Duty. Y para poder jugar Call of Duty me exige sí o sí el juego, el único juego por cierto, el modo arranque seguro, y esa configuración se hace desde la BIOS. Se tienen que hacer dos configuraciones. La primera es deshabilitar una opción en la BIOS para poder habilitar el modo arranque seguro, o sea que son dos configuraciones. Y tú dirás, listo, ¿y eso qué tiene que ver con Basite? Bastante, ya que el modo arranque seguro puede afectar la instalación del mismo sistema operativo. O bueno, eso era lo que me decía la inteligencia artificial. A eso le añado el problema de guardar la información en la USB. Y ustedes dirán que el peso de la ISO no es importante, ya que realmente sí importa, y dependiendo de cómo lo descargues, puede pesar más o puede pesar menos. Y es que a la hora de guardar la información en la USB puede tardar muchísimo, incluso se pueden guardar mal los datos o la instalación en la USB puede quedar mal y puede presentarse un error a la hora de instalar el sistema operativo. Cuando llegamos a la instalación del sistema operativo hay una opción en donde tú vas personalizándolo, en donde tiene que decir EFI, y esa opción, si no aparece en la instalación, no se puede ejecutar. Por lo tanto, está mal guardada, o la información del sistema operativo quedó mal instalada en la USB. En la página de Basite ellos aconsejan utilizar Fedora Media Writer para poder hacer el buteo de la USB. Y yo no hice caso, intenté con las herramientas que tenía en Linux y pues no me funcionó, me dio error. Luego intenté con Rufus y tampoco me funcionó. Y por último sí intenté con ese programa y me funcionó. Ahí todo muy bien. Pero antes de que me funcionara yo estaba intentando instalar la versión de KDE. Y luego cuando me dio por probar con Fedora Media Writer, cambié a Gnome. Y en esa versión de Gnome me funcionó la instalación sin ningún problema del EFI y pude instalarlo. Y ahí es donde yo traje el directo a ustedes y dije, ok, fue el medio de instalación de la USB, no hay problema. Pero es que en la versión de Gnome en modo juego, cuando lo instalas en modo juego, tiene muchos problemas gráficos, por lo tanto hay muchos bugs, y sobre todo esos bugs se potencializan, o en mi caso, cuando utilizo el mando en mi computador. Entonces la culpa se la eché a Wayland. Cuando yo me pasaba a modo escritorio, y como yo he visto esos errores gráficos en Zorin cuando estoy en Wayland, entonces yo dije, no, es Wayland. Y luego le eché la culpa a Gnome, porque en Gnome pues resulta que ellos habían dicho que ya no iban a tener X11. Entonces yo dije, no, la culpa es de Gnome porque no tiene X11 y no puedo jugar con X11. Entonces al jugar con X11 se me resuelven esos bugs gráficos, pero el problema es que cuando está en modo escritorio yo no tenía ningún bug gráfico, de hecho ninguno, porque también tiene X Wayland. Y sin pensarlo dos veces decidí eliminar Basite para instalar la versión de Basite con KDE, pero en modo juego. Y yo dije, no voy a tardar ni 3 doritos en volver a hacer el buteo con Fedora Media Writer. No me funcionó.
Dije, entonces el problema era con KDE, porque la primera vez que lo intenté instalar fue con KDE, pero en modo escritorio. Ahora está en modo juego, entonces fue KDE. Luego dije, no, pues entonces ahora voy a instalar la versión de escritorio, pero de Gnome, y listo, resuelto el problema. Los 3 doritos que ya había dicho ahorita se me estaban convirtiendo en mi fin de semana. Entonces yo dije, no fue Fedora MediaWriter. Entonces intenté con Rufus y tampoco. Intenté con otro programa en Linux y tampoco. Y al final ninguna de las versiones que yo intenté instalar me funcionó para volver a instalar Basite. Ni siquiera la versión que yo había instalado inicialmente en modo juego de Gnome. Entonces yo dije, ¿y ahora por qué yo ya no puedo instalar Basite? Entonces dije, no voy a poder tener Basite. Me puse triste. Y resulta que investigué un poquito y por fin pude tener Basite, pero no de la manera que tú crees. Volví a utilizar Fedora MediaWriter, también utilicé Rufus, pero yo ya no instalé Basite de la manera tradicional. Descargas Basite y listo. No lo hice de esa manera, lo hice muy diferente y te vas a sorprender. Instalé a Fedora en mi computador como puente para instalar Basite y esto lo hice 2 veces. La primera versión escogí KDE y luego dije no me gusta KDE, entonces me pasé a Gnome. Como Basite es un derivado de Fedora, simplemente con 2 comandos y ya tienes Basite en tu sistema. De hecho son 3. Entonces, ¿qué hice yo? La primera vez fue convertir a Fedora utilizando el entorno de escritorio de KDE a Basite. Y pues, como les dije, no me gustó y me pasé a Gnome y lo convertí en Basite. Cuando inició el sistema tiene todo lo de Basite, exactamente igual, fondo de pantalla, todo igual a Basite. Entonces también le instala Mangohood, instala todos los programas, instala Steam, instala absolutamente todo. Se convierte en Basite 100%. Y todos esos comandos los vas a encontrar desde la propia página de Basite. Ahí solamente vas a tener que copiar y pegar en la terminal de Fedora y ya podrás convertir tu Fedora en Basite y tener todos los paquetes Flatpak predeterminados y listo el pollo. Ejecutas un último comando que es el de reiniciar tu computadora que te aparecerá en la terminal y listo, ya tendrás en tu próxima sesión Basite. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar y dije, esto mismo lo puedo hacer también en Zorin, porque en Zorin, digamos, yo instalo Ubuntu y con 2 comandos ya tengo Zorin, o sea, paso de Ubuntu a Zorin. O también me nace la pregunta, ¿puedo pasarme de Zorin a Linux Mint con un comando? Ya que es un derivado, pues digo, porque si esto se pudo en Basite, pues entonces yo creo que también se va a poder con Zorin y Mint y todos sus derivados de Ubuntu. Pienso yo que hay varios culpables a la hora de instalar Basite en mi sistema. El primer culpable viene siendo prácticamente el tamaño de la ISO, porque pesa entre 6 a 9, casi 10 gigas de almacenamiento para transferir esa información a la USB. Segundo, compartirlo con Windows también puede ser un factor que no lo sé. Otro factor también pudo ser que yo tengo otras distribuciones de Linux. Puede ser. El programa de instalación con Fedora MediaWriter o Rufus o el que sea pudieron ser también los culpables, porque a lo último yo para hacer el booteo utilicé fue Rufus para utilizar Fedora en mi sistema, para luego convertirlo en Basite. Y ya cuando lo tuve en modo escritorio Gnome utilizando Basite, utilicé otro comando más para convertirlo en modo juego en la próxima sesión que yo iniciara de mi computadora en Basite. Otro punto negativo que tengo con Basite es que no se deja instalar ciertos paquetes de la forma tradicional o simple, como viene siendo sudo apt install, o para modificar ciertas cosas del sistema que puede que tú quieras hacer, aunque esto es bueno para ciertas personas que apenas están entrando a Linux para que no corrompan ni dañen el sistema. Por ejemplo, tú en WPS, si quieres pasarlo a modo oscuro, tienes que modificar ciertas carpetas, pero en Basite no puedes editar ciertos archivos del sistema directamente, por ejemplo, user, lib o bin. Entonces, prácticamente no te va a dejar hacer ciertas cosas y por lo tanto también te va a limitar a instalar ciertos programas. Eso de lo que yo he tenido en mi propia experiencia personal, ya que en Zorin instalo cualquier pendejada que yo vea. En Basite, al ser inmutable, prácticamente tienes que depender mucho de las aplicaciones de Flatpak y también de las que son app image.
Por lo tanto, no vas a poder instalar aplicaciones de terceros. Limitaciones de Fedora. Realmente lo que hace el sistema es protegerte a romper tu propio sistema. O sea, Fedora es como lo más cercano a un Windows. Sin que te espíen, claro, te limita pero no te espía. Eso hace que el sistema operativo sea muy estable. Ahora los regulimbis que no me ha gustado de Bassite. La personalización de tus iconos, de tus ventanas, eso es algo de lo que me he acostumbrado a utilizar prácticamente o a modificar en Zorin. Aquí en Bassite no vas a poder hacer esas personalizaciones. Lo máximo que vas a poder cambiar es el color. Y pues bueno, de pronto con extensiones podrás hacer otras personalizaciones, como de pronto cambiar el color de la barra de tareas o de pronto ciertas ventanas de navegación en el menú. De hecho, Gnome es lo que prácticamente te va a ayudar a facilitar la personalización de tu sistema, pero de resto no lo vas a poder hacer. La aplicación de retoques que aparece en Zorin o Zorin Appearance no la vas a encontrar en Bassite. Cuando estoy en modo juego, ojo, modo juego no bPicture, de Steam no puedo utilizar la herramienta de juego remoto. Me aparece en mi monitor pantalla negra y en mi celular también en pantalla negra, por lo tanto no sé por qué, pero no puedo jugar así. Entonces para poder jugar y retransmitir mi imagen a mi celular y a mi televisor, lo que tengo que hacer es salir del modo juego de Bassite, abrir Steam, ponerlo en modo bPicture y luego pues desde Steam Link y ya puedo ver la retransmisión de mi juego en mi celular. Y ahora sí, lo que me encantó, lo que me enamoró, lo que yo dije, esto es lo que yo quiero tener en Zorin, definitivamente que fue lo único que dije, esto es lo que yo quiero en Zorin y punto final. Y es convertir mi computadora en una consola de videojuegos. Prácticamente lo único que hago yo es encender mi computadora y lo primero que yo veo es como un menú parecido al del Xbox, parecido a lo que es el de Nintendo, parecido al de Play o pues lo que sea, pero es el modo bPicture de Steam, pero pues con esteroides. Y realmente sí cambia la experiencia de modo bPicture al modo Steam, porque todos los demás programas que hayan en Linux están cerrados, navegador de internet u otros servicios que sean innecesarios, para todo enfocarse al modo juego y nada más. Otros programas entran en off porque ni siquiera entran en modo segundo plano. Eso es lo que me gustó de Bassite, que convierto mi computadora en una consola. Y si quiero pasar a entorno de escritorio rápidamente, lo puedo hacer sin ningún problema. Todo va muy bien. Si quieres un tutorial para resolver el problema de los bugs gráficos o errores gráficos de Gnome utilizando gráficas de Nvidia, problema que de verdad ya resolví, o por lo contrario quieres un tutorial para instalar Fedora y luego Bassite, en caso de que hayas tenido el mismo problema que yo a la hora de instalar, simplemente comenta, dame like y suscríbete, apóyame para traer ese contenido, y eso lo hacemos en un short porque es muy fácil. Simplemente conecto mi mando a mi computadora, Bluetooth, lo inicio y ya el resto es cuento. Por ejemplo, yo agrego todas mis aplicaciones que no son de Steam, emuladores, hasta programas o otros lanzadores de juegos. Por ejemplo, yo tengo Rockstar Games, Eon Launcher, y ya el resto pues utilizo aplicaciones de terceros como viene siendo Heroic Launcher, que también puedo vincular esos juegos a Steam y simplemente los inicio en Steam y listo. Problema resuelto. He convertido mi computadora en una consola de juegos. Te estarás preguntando si vale la pena instalar Bassite versus Zorin para jugar. Y mi respuesta corta es depende. Porque si tú quieres solamente jugar, entonces sí, eso sí. Ahí está, utiliza Bassite solamente como consola de videojuegos, te sirve espectacular. Pero si tú, digamos, vas a instalar programas como WPS, impresoras o escáneres o otras cosas, aplicaciones de terceros, mejor dicho, va a ser muy difícil, muy difícil. Yo no lo instalaría como mi sistema operativo principal para todo y absolutamente todo. Puede llegar a ser muy complicado instalar drivers y otras cosas. Ya de por sí en Linux es difícil, pero en Fedora o más bien Bassite va a ser todavía aún más difícil. Y bueno, mi conclusión y mi opinión personal:
Voy a seguir con Zorin, me gusta sus menús, me gusta absolutamente su personalización y para jugar también funciona igual. No hay una diferencia de desempeño ni nada, sino de pronto en el consumo de memoria RAM, pero ya es muy mínimo y realmente tampoco es que gane muchos FPS. Es una buena alternativa a nuevas personas que se quieren pasar de Windows a Linux. Bayside es una buena opción. Al ser inmutable y al tener prácticamente todo lo que necesitas para jugar, tiene Steam, tiene herramientas para ver tus FPS, va a estar bien para ti. Pero si tú vas a instalar algo mucho más allá, no es para ti. Estás muy limitado, demasiado. Y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo que te haya servido. No nos alcanza el tiempo para más, entonces nos vemos en un próximo video y chao Lin Penguin.